buenas noches. Empezamos en la Mishnah número 7. 7 es un número muy especial, ¿no? Sí. Todos los números son especiales, pero 7 es Shabbat, es todas las cosas sagradas. Ok, vamos a empezar. Hoy tenemos mucho para alcanzar, así que tenemos que trabajar. Dice, Rabbi Elazar Ish Bar Tota Omer. Rabbi Elazar Ish Bar Tota, un rabino muy importante. Estamos hablando de la tercera generación de los Tanaítas, alumno de Rabbi Yoshua ben Hanania. Era uno de los filósofos grandes del pueblo judío. Tenía algunas discusiones en el Talmud en Pjorot. Ahí en la hoja 8 tiene algunas discusiones con preguntas que le hicieron los filósofos de Atenas. Y él respondió, es unas clases aparte que tenemos que hacer para esas preguntas y respuestas tan bonitas que tiene ahí. Era alumno de él, ¿ok? Y amigo de Rabbi Akiva. Entonces ya estamos ahí, más o menos sabemos la época, ¿ok? Dice así, Tenlo Mishelo, tienes que darle a Dios de lo que es de él, She'ata v'shelcha shelo. Todo lo que tienes es de él. Sí. El mismo cuerpo que tienes, todo lo que tienes es de él. Entonces, no tengas tanta flojera de dar, porque finalmente todo es de él. Ahora hay gente que dice, no, es por mi fuerza, que yo hice la plata, que yo, mi sabiduría, toda la cosa. Como dice el dicho en hebreo, dice el dicho que el éxito tiene muchos papás y el fracaso es huérfano. Porque cuando hay éxito todos dicen, yo soy por mi fuerza. Cuando hay fracaso, todos dicen, no es mi culpa. Entonces se queda huérfano. Entonces dice, igual, si es por tus fuerzas, por tu sabiduría, ¿quién te dio la sabiduría? Dios. Entonces todo es de él. Entonces, ¿qué importa si es por tu sabiduría que hiciste la plata? Finalmente es también de él. Entonces tienes que dar también por eso. Esa Mishnah, como dijimos, Rabbi Elazar ben Bar Tota, en el Talmud Ta'anit, la hoja 20, ahí dice que una historia sobre ese rabino, que él siempre dio toda la plata que tenía para los pobres, toda la plata. Incluso cuando una vez tenía plata para la boda de su hija, y encontró con los Gabaim de Tzedakah, ellos sabían que no tiene más para dar, entonces querían esconder de él, y él se fue atrás de ellos para darle y entregar la plata. Pues no nada más que dijo que hay que dar con facilidad, sino él lo aplicó, él lo hizo, ¿ok? Y como vamos a leer en unas semanas, en Parashat Naso vamos a leer un versículo que dice, Ish asher yiten et kodashav laKohen, alguien que va a dar al Cohen lo yeh. Va a ser para él. ¿Qué quiere decir eso? Cuentan una historia sobre el rabino Don Yitzhak Abarbanel, que era el ministro de la economía en España hace 500 años, más o menos la época de la Inquisición, un poco antes. Entonces, él, una vez, siempre dijeron los ministros que él está robando plata, que esto, que el otro, lo que no era cierto. Pero el rey una vez le preguntó, ¿cuánto plata tienes? Y él dio una suma muy pequeña relativamente a lo que tenía. Entonces el rey dijo, parece que es ladrón. ¿Cómo puede decir que tiene tan poquita plata si nada más su casa vale más? Entonces le reclamó, y él dijo, mira, la plata que yo te dije que tengo, esa suma, es lo que yo di a los pobres. Es la única cosa que es mía, en verdad, porque todo lo demás me puede quitar. Pero la plata verdadera mía, ¿cuál es? Es lo que yo di, que hice buenas acciones con esa plata. Entonces eso es lo que dice aquí el versículo. Lo que tú das es para ti. Porque finalmente la acción se queda para ti, no para nadie más. Entonces hay que saber que en hebreo, ¿cómo se llama el término? ¿Qué es tzedakah en hebreo? Justicia. No es hacer bondad o dar tzedakah a los pobres. Es justicia, es lo justo. Es lo que hay que hacer. Hay que dar tzedakah porque Dios te dio más para dar también. Entonces no estás haciendo aquí algo extraordinario, dar algo sobrenatural. No, estás haciendo lo justo que hay que dar. Y lo tenemos que saber, que siempre hay que dar con facilidad. Hay siempre gente, ahora hay uno que dice, pero hay gente que no son correcta, hay gente que esto, hay gente que lo otro. Dijo, tú das, ¿ok? Por supuesto que hay que investigar, hay que ver que gente buena y eso, pero no porque hay algunos mentirosos, no vas a dar a nadie. Eso tampoco. Hay que saber tener el equilibrio, hay que saber cómo dar y cómo hacerlo, ¿ok? Dice que había una vez, ustedes deben conocer esa historia, que había una vez uno que no era judío y un judío con un Maguen David grande, y estaban al lado de una iglesia pidiendo limosna. Entonces todo lo que van a la iglesia no eran judíos. Entonces, ¿qué les dieron?
a lo que estaba al lado del judío, que estaba con el cruz, el judío no le dieron nada, y es más, le dieron una moneda y al otro le dieron así plata, cada uno para molestar al judío. Entonces uno llega con el judío y le dice, mira, no es negocio para ti, ve a la sinagoga, ¿qué haces aquí? Es muy bueno. Entonces se fue, y Gracias. después se fue este señor y él le dijo al otro, le dije, Moishe, ellos me quieren enseñar a hacer negocios aquí. Entonces ahí hay gente que saben cómo hacer las cosas. ¿Ok? Hay que saber también cómo uno puede darse de acá. Cuando uno entiende que la vida es temporal y no todo es para él y no todo eso, le da más facilidad de darse de acá. Cuando uno piensa que todo es para él, le cuesta más, valora más la plata. Cuando valora más la plata, vende a sus valores también. Uno de los valores es ayudar a los pobres. Pero a veces una persona dice, ¿qué pasa? Cuando no tiene plata, había un señor que no tiene plata, siempre quería ayudar. Le entró mucha plata, ganó lotería y no quiso ayudar a nadie. ¿Qué pasó? Dijo un rabino, mira, ve este vidrio, ¿qué ves aquí? En la ventana de su casa. ¿Qué ves? Dijo, mucha gente. Después le dio un espejo y le dijo, ¿qué ves? Dijo, una persona bonita. Dijo, ¿ves? Ese es el problema. Cuando ponen un papel aluminio, en hebreo se llama niyar kesef, un papel de plata, entonces ya empiezas a ver nada más a ti. Ya dejas de ver todo lo que está afuera. Entonces uno tiene que saber que al momento de no dar tanto significado, la plata es importante. Como dicen, la plata no es lo más importante en la vida, lo que más importante es, ¿cuánto? La cantidad. Pero aparte de la cantidad, es importante también, es importante saber que hay otras cosas y otros valores, no vender todo por valores. Dice que en tiempo del pueblo de Israel, ellos dieron toda la plata que tenían, ¿para qué? Para comprar un dios, ¿no? Para hacer el becerro, para comprar un dios. Hoy hay gente que venden a su dios para tener más plata. Entonces, ese pasó. Una vez había 2 judíos que estaban caminando y había en un lugar, estaba escrito, si tú te cambias tu religión, aquí en este lugar te vamos a dar una cantidad de plata. No estaba escrito cuánto. Entonces uno de ellos dijo, yo por ninguna plata no voy a cambiar mi religión, de ninguna manera. El otro dijo, yo tampoco, yo no voy a cambiar mi religión para plata, pero depende cuánto. Entonces entró, le dieron plata, se cambió su religión, dejó el judaísmo y salió contento. Cuando salió, su amigo le pregunta, ¿cuánto plata te dieron? Dijo, a ustedes los judíos le importa nada más la plata. Entonces se volteó tan rápido y hay que tener también cuidado con eso. Ok. Y una pregunta, ¿cuánto es lo que uno tiene que dar el 10%? Saca, 10% y aparte pobres y aparte esto y aparte... Pero ese 10% ¿es sobre ingresos o sobre ganancias? Neto, es sobre ganancias. ¿Ok? Porque hay gente pobrecitos que si les dices sobre todo, entonces ya no tienen ganancias. ¿Ok? Hay que saber también ganar la plata. ¿Ok? Seguimos. Dice Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dice aquí algo muy fuerte, dice Amalech Bader, uno que camina en el camino, está estudiando y de repente deja de estudiar y dice, wow, qué bonito es este árbol, qué bonito es este lugar. Dice, Keilu mitchayev benafsho, es peligroso. ¿Ok? Dice, ¿qué es? ¿Ah? Dice cuando estás ahí con el ojo, ¿ah? Sí. Dice cuando uno está estudiando y deja de estudiar para decir qué bonito es una cosa, quiere decir que la cosa, el árbol, es más importante del estudio. Entonces pierde y desprecia el estudio y es muy grave. Nada más despreciar el estudio como, yo estoy estudiando, pero eso es más importante ahorita. Ahora también está escrito Veshoné. ¿Qué es Veshoné? No está escrito uno que está estudiando en el camino, sino uno que está repasando su estudio. ¿Por qué? Dice, cuando Yosef le dijo a sus hermanos, cuando regresaron de Egipto a Israel, le dijo a los hermanos, Al tirgezu badarech, ustedes no vayan a enojarse en el camino. Una de las explicaciones es, hay diferentes explicaciones, no estudien mucha halajá en el camino. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Del estudio se van a discutir entre ustedes y eso no se van a fijar el camino y va a ser peligroso. Entonces hay que tener cuidado qué estudiar en el camino. Estamos hablando más la época antigua cuando los caminos eran mucho más peligrosos. Hoy uno está en el avión, puede estudiar cualquier cosa tranquilamente. ¿Ok? Entonces, por este lado, tiene que saber también valorar y apreciar lo que está estudiando y no que cada cosa pequeña lo va a desviar del estudio. Seguimos. Dice Rabbi Dostai, Rabbi Anai, Mishum Rabbi Meir, Kol shocheach davar echad mimishnato, uno que olvida una cosa de su estudio es como si fuera
jugando con su vida, de alguna manera es la traducción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo uno puede decir? Entonces dice, sigue la Mishnah y dice, no es que se olvidó por error, por fuerza mayor, por algo, sino estaba haciendo a propósito para olvidarlo. Vamos a entender cómo y por qué. Primero lo que entendemos es, cuando algo te importa mucho, no lo vas a olvidar. Una vez olvidaste a comer, 2 días, 3 días, no, ¿por qué te importa? Te molesta sin comer, entonces no te olvidas. Cosas que te importan no te vas a olvidar. Entonces sigue la Mishnah que estudiamos antes, sigue esta Mishnah para decirte las cosas importantes, no lo vas a olvidar. Segundo, dice cuando uno mete tonterías a su cabeza, salen cosas positivas del estudio. Entonces, no, ¿cómo uno puede decir, yo quiero olvidar ahorita este estudio que estudié? No. Pero al momento que uno mete cosas que no son a su cabeza, causa que va a olvidar cosas de su estudio, cosas positivas. Y por eso hay que tener cuidado de siempre meter más cosas de estudio, más cosas positivas y menos tonterías y cosas que no tienen valor. ¿Ok? Y también repasar el estudio, repasar lo que tiene para no llegar a olvidar cosas de su estudio. Dice en la parasha que vamos a leer, dice Yashan mipnei hadash totziu. Cosas viejas sacan para meter cosas nuevas. Comentan algunos, lo explican de esa manera. Para meter más estudio y más cosas, uno tiene que sacar y olvidar cosas de bobadas, cosas que no tienen ningún valor. Hay gente que recuerdan todos los jugadores desde 1882 hasta hoy, todos los que jugaron en todos los mundiales del mundo y todo. ¿Para qué? Ya se fue, ya murieron esos jugadores. ¿Para qué recuerdas todo? Entonces hay que recordar cosas que tienen valor. Dice Rabbi Hanina ben Dosa, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. Todo lo que el temor del pecado adelanta a su sabiduría se va a mantener. Pero si es al revés, no. ¿Qué quiere decir eso? Podemos explicar 2 cosas. Primero, la sabiduría es como entender las cosas y es trabajar a Dios como de forma de amor. El temor es el temor. Uno, como ya siempre explicamos, uno tiene que tener base de temor y sobre ese construir y aplicar y hacer las cosas por amor. Pero siempre tiene que tener base de temor, porque sin eso la gente al final no aplica ni se olvidan todo. Siempre hay que tener compromiso. Si alguien no está encima de nosotros, si no hay exámenes, si no hay eso, uno a veces no va, aunque uno quiera estudiar y quiere eso, pero el examen, la meta diaria que tienes, todo lo que tienes, ese te ayuda para llegar a tu meta con amor. Pero siempre hay bases de temor de no lograr el examen del título, de no lograr eso, de no lograr eso. Por eso nosotros los humanos tenemos que tener compromisos. Y ese se llama también de una palabra, lo podemos llamar temor. Cada uno temor de sus cosas. Aquí está hablando temor de Dios y sobre eso también puedes construir tu amor a Dios y aplicar las cosas por amor. Segunda cosa, Irat Cheto, el temor, se explica aquí como el rezo. Y Jochma, sabiduría, es el estudio. Dice, primero uno en la mañana tiene que rezar, no olvidar del rezo. Y después puede estudiar y aumentar sabiduría. Pero hay que agradecerle a Dios, hay que alabar a Dios, hay que reforzar la fe. Y después puedes estudiar y las dos tienes juntas. Dice, Omer, él también solía decir, Kol shema'asav merubim mechuchmato, si sus acciones son más de su sabiduría se mantiene. Pero si es al revés, no. Casi al final, la Mishnah penúltima, en número 17, vamos a estudiar también algo igual, nada más con un ejemplo más para que entiendan. Dice, imagínense un árbol muy grande, muchas frutas, muchas ramas, pero tienen muy pocas raíces. ¿Qué va a pasar con el árbol? Un viento y lo bota. Entonces, lo que tiene que hacer, raíces fuertes, y así puede tener también ramas y frutas y ser estable. Entonces dice a veces hay gente que tiene mucha sabiduría. Tú hablas con él un segundo y él ya sabe arreglar todos los problemas de ISIS, del Islam, de Estados Unidos, de la economía del mundo, de Israel, para que todos tengan casas, y él puede solucionar todos los problemas del mundo. Pero lo ves y no tiene ni para comer. Es decir, tiene muchas ideas buenas, tiene mucha sabiduría, pero no sabe bajarlo a la realidad, no sabe aplicar nada. Tiene muchos, yo voy a hacer este negocio, y voy a traer contenedores de ahí, y voy a venderlo aquí, y finalmente no hace nada. Como dicen en Colombia, puro tilín, nada de paletas, nada más habla y no hace nada.
¿ok? Ese es el problema. Uno tiene que saber también actuar, no tener acciones, no nada más hablar y hablar. Con hablar no vas a comprar nada en la tienda. Uno tiene que saber siempre actuar, ¿ok? Ese es muy importante, porque hay gente que piensa mucho, hay gente que eso, pero a veces, como dice el rey Salomón, lo la jajamim lechem, no para los sabios el pan, porque hay sabios que piensan tanto hasta hacer un negocio y cuando ya quieren hacer, ya se fue la oportunidad, porque ya pasaron 20 años cuando pensaron. Entonces, dice, a veces hay gente que no tiene nada de sabiduría y se echan al río y se hacen las cosas y se logran. Hay que echarse a la piscina, ¿no? Uno no puede esperar como el tipo que le preguntó a su amigo si la fría y el otro le dijo, sí, 5 minutos te acostumbras y dijo, voy a regresar en 5 minutos. Uno tiene que echarse a la piscina, uno tiene que echarse y así puede acostumbrarse, pero si no te echas no te acostumbras nunca, ¿ok? Uno piensa, ¿qué vas a hacer con el pensamiento? Había un rey que tenía un burro muy, muy especial, muy costoso, muy, no sé qué tenía, pero muy especial. Le dio a una persona especial para guardarlo. El rey no podía dormir para ver cómo la otra persona está guardando su burro. Se fue con él para ver y lo vio pensando. Dijo, ¿de qué estás pensando? Dijo, mira, cuando comes esas galletas, esas roscas, lo comes, ¿dónde se fue el hoyo? Dijo, está pensando por lo menos, así no se va no se va a dormir y está bien que piense. Y estaba pensando. Se fue el rey a dormir, 2 horas después despierta el rey, no sabe qué pasa, se va otra vez y lo ve pensando. Dijo, ¿qué estás pensando ahorita? Dijo, mira, cuando meten una llave al candado, ¿dónde se va el hoyo que estaba hasta ahorita? No, está bien, está pensando, no se va a dormir. 2 horas después llega y ve la puerta donde estaba el burro abierta. Y el tipo pensando. Dijo, ¿y ahorita qué estás pensando? Dijo, cuando se abre la puerta, ¿dónde se va el burro? Entonces, de tanto pensar, ni se vio que el burro se escapó. Entonces, eso hay que tener también cuidado de pensar, está bien, pero también saber actuar. Dice Uaya Omer, sí, escuchen bien eso. Eso es muy importante para cada uno y uno de nosotros y para todo el mundo. Dice Uaya Omer, Kol sheruach habriot, todo lo que la gente lo quiere, también Dios lo quiere. Y si la gente no lo quiere, también ahí arriba no lo quiere. ¿Qué quiere decir eso? Es fuerte. Dice, hay un versículo que dice así, Darkei Noam vechol netivotei shalom. Los caminos de la Torah son bonitos y todos sus caminos son de paz. Cuando ves una persona que hace problemas con la religión y la gente lo empieza a odiar por tantos problemas que hace y tantas críticas que tira a todo el mundo y todo con gritos, con amenazas, sepa que esa persona no es tan querido arriba. Para ser querido arriba de la forma religiosa también hay que ser querido abajo. No hay que manejar nada más con Dios. Siempre tenemos 5 mandamientos con Dios, 5 mandamientos con el prójimo y los dos van conectados. No existe uno va a decir, no, yo estoy bien con Dios. ¿Y abajo qué? Dice la Mishnah no. Si abajo no, arriba tampoco. Eso es lo que pasó con los alumnos de Rabbi Akiva que fallecieron. Ellos estaban muy elevados espiritualmente, pero con los amigos no tanto. Entonces uno tiene que saber, guerras se hace los reyes de España contra los reyes de Francia de pronto, pero nosotros aquí no hacemos guerras, aquí tenemos que hacer las cosas por amor, manejar las cosas, transmitir los mensajes, transmitir las cosas para que la gente lo hagan a través de amor, no a través de guerras y de odio y de gritos, manifestaciones, problemas, piedras y toda la cosa. Uno tiene que hacer las cosas de una forma bonita, la gente lo quiere, Dios también lo quiere. Pero hay también hacer cosas que también Dios quiere, ¿ok? Uno no nada más hacer cosas que aquí lo van a querer, sino siempre tiene que estar comparado, ¿ok? Dice así, Rabbi Dosa ben Akenas Omer, Shena shel Shacharit, uno que duerme mucho en la mañana, ¿ok? Toma mucho vino en la tarde, las conversaciones de los niños, lo que sientan en las sinagogas de gente que no estudia nada y hablan tonterías en la sinagoga, motzin adam min haolam. Es muy grave también. Dice, uno de los problemas más graves es cuando uno se despierta muy tarde. ¿Por qué? Ahí la esposa ya no lo valora tanto. Ella tiene que despertar para traer a los niños para eso y el tipo todavía está cambiando lados en la cama. Entonces, ese sí es
grave. Uno tiene que saber empezar su día temprano, despertar temprano, hacer las cosas temprano, porque cuando uno despierta a las 9, 10, ya su día es flojo, ya empezó flojo. Uno tiene que despertar temprano, así alcanza mucho más, así llega, empieza su día con energía y también la gente lo valora, la gente lo aprecia y más de todo en la casa. Me dijo un rabino y creo que tiene mucha razón, dijo muchos problemas de matrimonios empiezan por el hombre o la mujer que muestran como flojera en muchas cosas, despiertan muy tarde, ¿no? Pierden el valor uno con el otro y ahí empiezan problemas, porque uno para amar también tiene que apreciar y valorar al otro, pero si no lo aprecia por nada, entonces el amor también se va. Uno no puede amar sin motivo, también el amor tiene que crecer, tiene que tener gasolina, la gasolina también es el aprecio, es una de las cosas. Sí. Uno que toma mucho en la tarde también está mal, uno que está en la sinagoga y está nada más hablando tonterías también está mal. Uno tiene que saber dónde está y qué hacer y cómo hacer las cosas de una forma correcta. Uno se tiene que levantar temprano sin importar la hora que se durmió. Sí, sí, ¿por qué? Te voy a decir por qué, Yo a veces me duermo a las 3, por alguna razón, ok, no importa por qué. ¿Qué va a pasar si yo voy a dormir si voy a despertar a las 10? Al otro día también voy a decir, voy a dormir a las 3, me levanto a las 10. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? No, uno se levanta, no importa a qué hora fuiste a dormir, tienes que estar aquí antes de las 7. No hay después. ¿Y qué va a pasar? Voy a estar cansado en el día. Y no voy a tener tiempo para dormir en el día. Entonces en la noche ya voy a estar muy cansado. Voy a decir ya, esta noche voy a dormir temprano. Pero si uno despierta tarde y después otra vez nunca sale de ese círculo. Uno tiene que poner sus límites para mejorar su vida finalmente. ¿Ok? Rabbi Elazar Amudai Omer, המחלל את הקודשים, uno que desprecia, que profana a los kodashim, a los sacrificios, a las cosas sagradas, המבזה את המועדות, desprecia a las fiestas, המלבין מפני חברו ברבים, avergüenza a su amigo en público, desprecia, anula el pacto de Abraham Avinu, והמגלה פנים בתורה שלו כהלכה, inventa cosas en la Torah que no son, incluso si tiene cosas, Torah y Masim Tovim, no tiene Helek Leolam Haba. ¿Qué quiere decir eso? Primero, hay 5 cosas aquí que leímos en la Mishnah, que los 5 tienen un hilo, tienen algo en común, que son 5 cosas que se hacen por una acción humana, a través del humano. Kodashim, uno sacrifica, uno santifica sus cosas para el templo, uno trae un sacrificio, es algo que uno hace. Moadot, dice que los Jajamim de Israel con el Rosh Chodesh y eso, ellos tenían el poder de fijar los tiempos de los Moadot. Dice Mekadesh Israel ve'azemanim. Israel santifica al tiempo y a los Moadot. ¿Ok? ¿Qué tenemos más? El Amalbin, uno que avergüenza a su amigo, en vez de aumentar amistad, hacer más, él está avergonzando a su amigo, está quitando esa amistad que también se hace por humano. Y el Brit también es una cosa que se hace por el humano. Dios creó el humano. Hay una discusión que uno llegó con Rabbi Akiva, creo que le dijo, mira, Dios no hizo las cosas de una forma completa, porque el Brit uno tiene que hacer y completar el hombre, ¿no? Entonces aquí viene una parte de la filosofía muy bonita del judaísmo, que también nosotros tenemos que participar en la creación, que participar y hacer las cosas más completas. Hay un tema que ese lo podemos desarrollar aparte, cosa que se llama clonación de genes, que hay una pregunta si según el judaísmo se puede pensar sobre hacerlo, no se puede hacer, si se puede meter en lo que Dios hace, no se puede meter. Entonces según eso, de alguna manera, hay algunos que quieren decir, mira, el Brit Milá también es algo que Dios le dio al humano para hacer algo, para completar, para participar en la creación, y antes del Brit el hombre no es completo, ahí es completo. Entonces Dios sí le dio la opción al humano de participar ahí. Y uno que no lo cuida, uno que desprecia, uno que no está nada más con su mujer, que anda abriendo sus cursales afuera y eso, entonces ese profana y anula el pacto de Abraham Avinu, ¿ok? Y uno que inventa cosas por su estudio. Hay gente que estudian. Ahí hace poco encontraron, sin nombres y sin eso, pero encontraron uno que hizo pasar como rabino y que hizo cosas que no se hace con niñas y eso, cosas graves. ¿Y él por qué lo hizo? Y él le dijo que lo hizo para hacer reparación según el alma, según el Talmud, según aquí, trajo ejemplos del Talmud para hacerlo. Ese es muy grave. Traer ejemplos y usar el estudio tuyo
para hacer pecados graves, eso es lo más complicado que hay. Ese hay que tener mucho cuidado. Hay otra cosa que una vez dijimos, que es uno, está escrito en el Talmud, cada uno que desprecia a los moadot es como si fuera haciendo idolatría. ¿Qué tiene que ver idolatría con los moadot? Entonces, dijimos que para anular un pecado como una gota de leche que se cayó en una carne, tiene que ser 60 veces más para anularlo. Entonces dijimos cuánto tiempo era el pecado del becerro de oro. 6 horas. Boshesh Moshe Bashesh, dice Jajamim, 6 horas fue el pecado. Para anular el pecado, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuántas horas? 6 por 60. ¿Cuánto es? 360. En Shavuot, Pesach y Sukkot tenemos 15 días en Israel. Por 24 horas son 360 horas que vienen a anular estas 6 horas en 60 del pecado del becerro de oro, y por eso no hay. Cuando uno desprecia a los moadot, no quiere respetar esas fiestas, por eso dice moadot, es muy grave, es como haciendo idolatría, porque otra vez regresa el pecado del becerro de oro, como dijo ese animal a Bilam, que le dio 3 golpes cuando fue a maldecir al pueblo de Israel, como diciéndole que cómo va a maldecir un pueblo, dice Rashi, que va a cumplir 3 fiestas. ¿Qué quería decirle? Tú vas a maldecir porque piensas que pecaron el becerro de oro y ya están desprotegidos, pero ahorita con las fiestas que tienen van a limpiar este pecado y así no tienen ningún problema y están protegidos todavía. ¿Ok? Entonces ese también hay que tener cuidado de esas cosas. Ok. Dice Rabbi Ishmael Omer, ve kal lerosh venoach letishchor, dice, tienes que ser, tiene que tener una facilidad de estudiar de gente mayor, de la experiencia de la vida de ellos, ¿ok? No es igual un sabio que nada más estudió por sabiduría a uno que también lo vio en su vida, en su realidad. Siempre puedes estudiar de él. No piensas que tú ya tienes más iPhone y más esas cosas, eres más sabio de este señor, ¿ok? Aunque no entiende nada y no sabe qué es iPhone, ¿ok? ¿Saben cuál es la diferencia entre esta generación y la generación joven, no? Jóvenes tenemos iPhone, iTunes, iPod, iPad, todo esto, y la generación mayor tienen más, hay la espada, hay la cabeza, hay cada uno con su hay. Ok, entonces dice, tiene que ser fácil para estudiar porque tiene experiencia de la vida que puede enseñarte muchas cosas con eso. ¿Ok? Y venoach letishchor, dice, a la gente joven también tiene que tener tolerancia, paciencia, para que puedan también estudiar y analizar y avanzar, aunque tú eres el mayor y ellos son los jóvenes, aunque es al revés. Y cuando es al revés, tienes que también tener respeto y facilidad de estudiar del mayor. Dice, ve, tienes que recibir a todo el hombre con alegría. Joven, niño, adulto, de cada uno. Al final, en el próximo capítulo vamos a estudiar quién es el sabio, lo que estudia de todos, porque de cada uno vamos a estudiar también algunos de Rabbi Yoshua ben Hanania. De un niño también estudió cosas. De cada cosa se puede estudiar muchas cosas. Entonces no hay que despreciar a nadie. Y mucho más que Rabbi Ishmael era Cohen, y ahí en el Talmud en Julín dice, ahí los comentaristas, era Cohen Gadol. ¿Ok? Cohen Gadol era una persona muy importante, y sin embargo, él dijo, hay que también respetar también a los niños. Dice que Rabbi Ishmael era descendencia de Aarón a Cohen. Y Aarón a Cohen, ¿cuál era su cualidad? Recibir a todos con alegría, amar a lo que es la paz y siempre tratar de hacer paz. Entonces, ese uno siempre tiene también que saber hacerlo. Dice Rabbi Akiva Omer, Schok vekalut rosh. Aquí dijimos que hay que tener alegría, pero dice Rabbi Akiva, siempre está conectado, ¿no? Dice Rabbi Akiva, hay que tener alegría, pero no hay que ya empezar a ser como un payaso y hacer problemas y hacer eso. Hay que tener siempre los límites, el equilibrio correcto entre alegría y hasta llegar también a olelut, lo que se llama en hebreo, una burlarse de gente por alegría. Ese no es alegría, esa es otra cosa, ¿ok? Ese margilin ta'adam le'erva. Todo eso puede llevar también a uno a cometer también pecados graves cuando uno empieza a través de la burla, a través de eso llega a perder sus valores también. Dice Masoret Siag la Torah. La tradición, los Jajamim, como ya estudiamos y recuerdan de la primera clase,
no inventaron cosas, sino simplemente protegieron a las leyes de la Torah para que no te caigas en las leyes. No puedes subir al árbol en Shabbat para que no llegues a hacer el error. Es decir, te hicieron cerca, como es tan importante, entonces te protegieron y te pusieron protecciones a las leyes de la Torah. Masrot siag laosher. Diezmo es garantía, dice, la única cosa que Dios da garantía y te dice, examíname en eso, da diezmo y vas a tener bendición en tus cosas. No piensas otra vez que por ocultar el diezmo y por no dar vas a ganar más. No, al contrario. Da y vas a ver cómo vas a recibir. Como vimos también al principio. Y dice, hay gente que no, dice así, nedarim, promesas, siag le prishut. Uno que quiere abstenerse de cosas tiene que hacer promesas. Pero hay que tener cuidado de no hacer promesas sin cumplir. Porque hay gente que dice todo el día promesas y no cumple nada. Entonces hay que tener cuidado. Si no sabes cumplir, mejor que no hagas. No hay que hacer promesas. Mira, hay gente que le dices a uno, ¿vienes hoy? Sí, vengo, claro. Y no viene. Diga que no, mejor. El hecho de no, pierdes también el valor, la gente ya no te van a creer. Ni en la realidad. Como el cuento famoso del tigre, que lo conocen, ¿no? El pastor dijo, el lobo, cada uno lo cuenta a su modo. Dijo, lobo, viene el pastor, y la gente llegaron para ayudarle, y dijo, no, era burla, era chiste. Después otra vez, y la tercera vez cuando llegó en verdad el lobo, ahí nadie lo quería ver, nadie lo quería ayudar. Entonces hay que tener también cuidado. Hay una historia, me contaron, no sé si pasó o no pasó, igual lo podemos sacar el mensaje. Dice que había un señor que dijo, Dios, si yo gano lotería, yo te doy 10%. Se fue a comprar lotería y no ganó. Se fue y dijo, Dios, ¿sabe qué? 10% no es tanto, te entiendo. Si yo voy a ganar lotería, te voy a dar 25%. Fue a comprar con toda emoción, no ganó. Dijo después, Dios, ¿sabe qué? Yo te entiendo. Y yo te doy 30%. ¿Sabe qué? 1/3 te doy para ti. Aparte de eso, voy a estudiar 4 horas al día, si gano. Y aparte de eso, voy a atender pobres en mi casa. Y aparte de eso, voy a respetar a mi esposa. Y aparte de eso, dio una lista completa. Dijo, Dios, ya te hice un combo. Dame lotería. Se fue otra vez con más emoción para comprar. Y no ganó. Se fue y dijo, Dios, ¿sabe qué? Si gano lotería, te doy todo. Nada más quiero ganar. No, ya te doy todo. Y también estudio. Y también esto. Y también el otro. Y eso, nada más dame ganar. Se fue, compró. Dijo, esta vez gano. Y no ganó. Dijo, ya no sirve esta cosa. Se fue a otro lugar. A un lugar nada judío, nada eso. No importa dónde. Y vio ahí una figura ahí. Dijo a la figura, mira, si gano lotería voy a dar 30% a este lugar. Se fue, compró y ganó. Hizo una fiesta grande y dijo, señores, le voy a contar todo lo que pasó. Yo después fui con Dios y fui con figura, y eso es lo que le dije. Le dije a la figura, mira figura, hasta hoy tenía 1% que tienes algún valor. Hoy en día ya me di cuenta que nada, porque mi Dios me conoce y Él sabe que cuando yo voy a ganar no voy a dar ni un centavo, entonces no me dio. Tú pensaste que te voy a dar algo, nada, ¿ok? Entonces ya se perdió todo el valor. Entonces hay gente que hacen promesas, hay gente que esto. Vamos a estudiar, estamos ya en el Mishnah número 14, dice, él también solía decir, querido el humano que se fue creado con la figura, con la imagen, semejanza de Dios. ¿Ok? Y dice, queridos Israel, y después vamos a ver en la Mishnah según el orden. ¿Ok? Primero hay un punto muy importante para que esté claro. Siempre hay que respetar a cada uno. No importa su opinión, y no importa lo que es, y no importa su religión, y no importa nada. Hay que respetar a todos. Ese es una cosa. ¿Por qué? Porque en 1912, en Rusia, había un juicio contra un judío que se llamaba Mendel Beilis. Una de las cosas que acusaron ahí a los judíos, especialmente a él, pero a los judíos en general, que en el Talmud está escrito que nada más el pueblo de Israel se consideran humanos y los demás no. Está escrito en el Talmud, Atem kuim Adam, ustedes tienen el título Adam, humano, y los demás no. Se enojaron mucho.
era, ¿ustedes qué van a contestar sobre esa cosa? Le enseñan que el Talmud lo dice. ¿Qué van a decir? ¿Quién trajeron? Trajeron un rabino que se llamaba Rabbi Yaakov Mizar. Dice Mizar a Aarón Cohen. ¿Ok? Él llegó y le dijo, señores, yo le voy a explicar. Hay 4 términos de humano en hebreo. Primero es Enosh, Gever, hay Adam y hay Ish. 4. Gever es singular. ¿Cómo se dice en plural? Gvarim. Ish, Ishim. Enosh, Anashim. ¿Cómo se dice Adam en plural? No existe. No existe. Dijo, escuchen bien lo que le voy a decir. Ustedes son humanos, por supuesto. Son Enosh, son Gever, son Ishim, son todos. Ustedes son humanos, por supuesto. No hay ningún problema. Dios también lo creó. Pero no son Adam. El Talmud dice que no son Adam. ¿Por qué? Porque ustedes son muchos y nosotros siempre sentimos como una sola persona. Y no hay plural en el pueblo de Israel, hay nada más singular. Por eso es Adam, uno sentimos. Y la prueba de eso, que yo llegué de tan lejos, ni conozco a este Beilis. ¿Y para qué llegué? Porque escuché que hay uno que está en problemas, ni lo conozco. Y llegué para salvarlo. Ese prueba más de todo, que nosotros somos Adam. Y ustedes no son Adam, pero sí son humanos, por supuesto. Y eso es lo que dice cuando habla el Parashat Metzorah sobre la Lashon Hara. Cuando habla de la Lashon Hara, dice Adam ki ye be'or besaro se'eto sapachat. Dice que la gravedad del asunto de hablar la Lashon Hara, chismes y cosas, es para los judíos. Es un pecado para los judíos. Si los demás hablan, no es tanto como que los judíos. Primero. Segundo, dice, usa el término Adam ahí. ¿Por qué? Porque Adam, dijimos, es singular, es uno, es aumentar amistad. ¿Y qué hace uno que hace chismes? No. Rompe eso. Lo contrario de eso. Por eso usa ahí el término Adam. ¿Ok? Y por eso en el pueblo de Israel hay más gravedad del asunto, porque hay más enfoque en ese tema. Y por eso, ¿con quién tiene que ver cuando tenía la lepra, cuando habló chismes y eso? ¿Con quién tenía que ir? Con el Cohen Gadol. ¿Cuál era el trabajo de Cohen Gadol? Hacer paz, juntar a las personas, rezar por las personas. Y él hizo lo contrario. Entonces, ese es el mensaje que tenía que hacer con el Cohen. ¿Ok? Por eso tenía que siempre que ir con el Cohen. Dice también intereses. Leímos la semana pasada que no se puede coger intereses de judío, pero si uno no judío, sí. ¿Cómo puede ser discriminación? Dice no. Intereses es lo más lógico de agarrar. ¿Por qué? Tú tienes carro, tú tienes casa, cobras renta, también de intereses, cobras renta de la plata. Pero dice la Torah no. ¿Por qué? Porque es tu hermano, tienes que sentir amistad, tienes que aumentar amistad, tienes que sacrificar para eso. Pero para uno no judío, por supuesto que lo tienes que respetar, pero no incluye ese término único, que es como una familia. Así como tú tienes familia, hay familias. No es discriminación, que yo no quiero al otro. No, mi hermano lo estoy ayudando más porque es mi familia, es mi hermano. Y también respeto a los demás de una forma igual. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Ok? Dice así. Vamos a ver que hay 3 niveles en esa Mishnah. Dice, el primer nivel es Adam. Cuando fue creado el Adam, sin Torah, sin nada, Adam tiene su valor también. ¿Pero qué Adam? ¿Qué es Adam? Adam viene de la palabra Aleph, las letras Aleph, Dalet, Mem. Aleph, ¿qué es? Elohim. Primero Elohim, primero la parte espiritual. Y después, ¿qué es Dam? ¿Cuánto suma Dam? Dalet 4, Mem 40. ¿Cuántos son? 44. ¿Cuánto suma la palabra Av, papá? 3. ¿Cuánto suma la palabra Em, la mamá? 41. ¿Cuánto es en total? 44. Dam es la parte física del papá y de la mamá. Ese Dam y Aleph es Elohim. Uno parte espiritual, parte material, están juntos. Ese Dam tiene su valor. ¿Ok? Es primero. Segundo, es Israel, el pueblo de Israel, que recibieron la Torah. Ya es un nivel más todavía. Ya con Torah, con una cosa, con estudio, con todo, ya no es como antes. Y después dice, Banim. Banim son hijos. Que es, de alguna manera podemos decir que ese es lo que dijo Rabbi Akiva, porque Rabbi Akiva era hijo de conversos. Entonces de alguna manera tenía el valor de Adam, primero, sin Torah, sin nada, antes que tenía. Después acercó más
y tenía el valor de Israel, y después a los 40 años empezó a estudiar y ya tenía el valor también como hijo estudiando las cosas. Hijo es un nivel muy alto que no hace nada más las cosas por obligación como un esclavo, sino hace más como un hijo con cariño, con amor y con todo. Esa Mishnah. Seguimos, vamos a una Mishnah complicada. Dice la Mishnah número 15. Akol tzafui, todo es previsto, todo es, se sabe todo desde antes. Ve'areshut netuna. Dice, sin embargo, hay opción de elegir. Ubetov ha'olam nidon ve'akol lefi rov ha'maaseh. Vamos paso a paso. Primero la explicación más sencilla. Dios sabe todo, pero sin embargo tienes libre albedrío, que puedes escoger lo que quieras. ¿Ok? Esa es la explicación sencilla. Que dice, Akol tzafui, todo es previsto, incluso las cosas del inerte. Todo está incluyendo. Dios sabe de todo, Dios se encarga de todo. Es una explicación. Pero hay también, si queremos profundizar un poco más, hay una clase sobre eso que di una vez, se llama el árbol prohibido, la teoría de todo. ¿Ok? No vamos a repetir todo, pero vamos a ver que hay cosas que Dios marca y así tiene que ser. Por ejemplo, Ismael dice que cuando estaba en el desierto, cuando apenas era joven, ya los ángeles ya dijeron que él va a matar, sus hijos van a matar al pueblo de Israel cuando van a salir de Egipto y por eso no hay que salvarlo ahorita. Todo ya estaba previsto. Dios ya puso su plan. O Esav y Jacob, antes de nacer, le dijeron a su mamá que van a nacer un hijo bueno, Jacob, un hijo malo, Esav, y siempre van a pelear y siempre van a estar en conflictos, y eso es lo que está pasando. A Ismael, desde antes que nació, le dijeron que va a ser salvaje, y hasta hoy hay hay los radicales que no son nada más que son salvajes, sino están orgullosos de ser salvajes, están orgullosos de publicar videos que son salvajes. Todas esas profecías como que están escritas, es parte del plan de Dios que Él lo hizo. Dice que Lot fue salvado gracias a Ruth, porque muchas generaciones después Ruth va a nacer y de él va a nacer David y de él va a nacer Melech HaMashiach y de él va a nacer todo. Quiere decir, desde el principio ya está marcado todo el camino, y por eso Dios salva a Lot, para no dañar el plan al final de Ruth y del Mashiach y de David HaMelech. ¿Ok? Y Lot fue salvado porque antes fue con Abraham, y Abraham fue salvado también porque tiene que tener toda esa cosa. Es decir, todo está con lo que Dios hace. Dice también Samson, ¿ok? Antes de nacer, el ángel le dijo a Manoach, a su papá, y su mamá se llamaba Tzlalfonit, dijo, antes le dijeron que va a nacer un hijo y que no va a poder tomar vino y esto, y él va a salvar al pueblo de Israel. Paró. Dice, cuando Dios estaba con Moshe en la zarza, ahí le dijo también, yo lo voy a endurecer su corazón y no va a mandar al pueblo de Israel. Y después, es decir, hay lo que es el plan de Dios que ninguno puede dañarlo. Y ese es el plan que Dios marcó. Y, por ejemplo, si yo tengo opción de escoger entre ese lapicero y el libro, yo pienso que puedo escoger, pero si Dios puso en el plan que yo voy a escoger el libro porque Él quiere que sepa el libro, entonces yo hoy en día en realidad no tengo la opción de escoger esto, aunque yo pienso que sí, pero en la realidad no. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? En esta cosa de lo que es el destino, el plan de Dios. El libre albedrío está en tu mente, en tu pensamiento, pensar el positivo. Por eso, como hablamos hace unas clases de Pirkei Avot, que cuál es la cosa más importante, la voluntad de uno, tener voluntad de hacer las cosas de una forma correcta. Y cuando uno no logró hacer lo que quería, por alguna razón, pero Dios lo cuenta como acción, porque su voluntad era así. Entonces todo está, el libre albedrío está más de todo en tu pensamiento, pensar positivo y tener siempre la intención y tratar de hacerlo. Si al final no logras nada más por fuerza mayor, Dios te cuenta como eso. Porque dijimos que el pecado de Adán Arishon, según el Sefono, un rabino importante dice que ahí todo lo que pasó entre Adán y Javá y el árbol de la sabiduría era a través de la serpiente, de alguna manera a través de la imaginación. Imaginaron y en la imaginación dañaron todo.
Y si uno quiere profundizar más, llega que el mundo, los átomos, finalmente todo es ilusión y finalmente estamos en un mundo de sueño, como dice el rey David, que cuando Dios va a traer la salvación vamos a ser como, vamos a entender que fuimos soñando todo el tiempo, que estuvimos soñando como en la Matrix, estamos soñando. Es decir, estamos reparando aquí la imaginación y por eso dice Jajamim que los pensamientos malos son peores de los pecados mismos, porque en los pensamientos son la única cosa que es en verdad real, más de la realidad. Entonces por eso el libre albedrío está más de todo en tu pensamiento, pensar siempre positivo y no pensar negativo. Lo que va a llegar después de la acción, si es parte del plan de Dios, ese no lo vas a poder cambiar. Lo que sí vas a poder cambiar es siempre el camino. Es decir, si Dios te dijo, si Dios te puso en su plan que tú vas a llegar a Guatemala o tú vas a llegar a Israel, vas a llegar a Israel. Pero hay gente que llegan a Israel con el avión primera clase, hay gente que llegan clase turística y hay gente que llegan caminando y hay gente que llegan con burros, hay gente que llegan con salud, hay gente que llegan sin salud, hay gente que llegan con plata, hay gente que llegan sin plata, hay gente que llegan con dulces, hay gente que no llegan. Si está en el plan llegar, vas a llegar. Pero la pregunta es cómo vas a llegar. Ese también parte que tienes que rezar, tienes que hacer tu esfuerzo, tienes que hacer todo. Pero hay algo que tenemos que saber. El destino, lo que es en la Cábala lo llaman más Mazal Elión, Mazal Tachtón, lo que está arriba designado, porque Dios tiene su plan para que el mundo al final llegue a su propósito. Porque si cada uno va a hacer totalmente lo que quiere de una forma 100%, entonces ¿cómo va a controlar que su plan va a estar y va a llegar a su propósito si cada uno va a hacer lo que quiere? Sino por supuesto que Dios está controlando todo desde arriba y tiene su plan para que el mundo llegue a su propósito. Puede ser que demore más, demore menos, depende de nosotros. Puede ser el camino más corto, el camino más largo, depende de nosotros. Pero el destino está. Y lo que tenemos que pensar es siempre tratar de pensar lo mejor, tratar de pensar de hacer lo máximo posible y si hay fuerza mayor, ya no es nuestra culpa, como dice que Dios lo cuenta como acción. Entonces, esa es la parte importante que tenemos que saber qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar. Y a veces uno reza miles de rezos y todo el mundo reza por un tzadik que está enfermo y al final muere. Y uno me dijo, varias veces me dijeron gente, ¿por qué rezamos tanto por los 3 jóvenes que se acostaron ahí en Israel y al final lo encontraron muertos desde casi el primer momento? ¿De qué sirvieron los rezos? Entonces le dije, mira, hay cosas del destino que Dios ya lo puso en su plan y no siempre entendemos por qué. Porque uno no puede entrar a una telenovela de 60 capítulos, 1 minuto y querer entender todo lo que vio en ese minuto. ¿Por qué él murió? ¿Por qué él vivió? ¿Por qué esto? Señor, ve toda la película y vas a entender. Vas a entender por qué pasó esto y por qué pasó el otro. Pero no puedes ver una parte y pensar que ya viste todo, pensar que ya quieres entender todo. Es falta de respeto. Y es falta de sabiduría querer entender todo de una palabra. Entonces hay que también tener la sabiduría de saber, no vimos todo, no podemos entender todo. Los rezos siempre funcionan para alguna cosa. No sabemos por qué, no sabemos cómo, pero siempre tienen una función. Pero no piensas que cada cosa que vas a pedir, Dios te va a hacer al momento. ¿Quién dijo que Dios piensa que es bien para ti? ¿Quién piensa? El plan de Dios es 100% bueno y lo vamos a entender algún día. Por el momento no podemos ver todo completo y no podemos exigir también ver completo. Como ya dijimos varias veces, que uno dijo, yo no quiero Dios que lo entiendo. Porque si entiendo todo lo que es Dios, quiere decir que está en mi nivel. Dios tiene que ser algo sobrehumano. Y por eso hay cosas que no entendemos. Pero nunca tenemos que desesperar porque no... Una señora preguntó a un rabino, ¿por qué yo recé con Dios miles de veces y no me contestó? Dijo el rabino, ¿quién sabe que no contestó? De pronto contestó que no. ¿Quién sabe? Tú quieres esto y ¿qué crees que vas a recibir porque rezaste nada más? Hay otras cosas y también el rezo es una obligación, es una halajá que hay que rezar, es una mitzvah que hay que cumplir. Tú cumples Shabbat, ya quieres todas las cosas, tú cumples no comes cerdo, ya quieres $1,000,000 por eso. No, tú no decides cuándo y qué. Ese también hay que tener y meterlo ahí. Dice, ve'akol lefi rov ha'maaseh. Dice también hay que tener mucha acción. Dice el Maimónides, dice, es mejor a veces dar mucha tzedaká, mucha gente de dar un golpe para una persona. Hay que hacer mucha acción. ¿Por qué dice el Maimónides que cada acción te genera más
cambias tu personalidad, mejoras tu persona a través de mucha acción. Cada acción te influye. Tiene esa filosofía en todo. Dice, Tzar Baalei Haim no puede hacer sufrir al animal, no nada más por el animal, sino para no dañar a tus cualidades. Por eso también entendemos que Moshe Rabbeinu no quería pegar al río. ¿Por qué? Para reconocer el bien que el río le hizo. ¿El río va a sentir algo? Por supuesto que no. ¿Cuál es el asunto? Si Moshe va a pegar, no va a reconocer el bien, Moshe va a dañar sus cualidades. Y eso es lo que no quería. Quería reconocer el bien para inculcar estos valores dentro de él a través de la acción. Por eso es muy importante la acción. ¿Ok? También dice, según la Cábala, cada acción trae más cosas de arriba para abajo. Tiene mucho más significado de lo que estás haciendo. Entonces, a través de más acción, estás haciendo, generando más conexión entre arriba y abajo. Seguimos. Dice, él también solía decir, todo es prestado. Tú lo estás agarrando prestado. Umetzudah prusa al kol hachaim. Hay una red que está cubriendo todo. Como antes vimos, ve'areshut netuna, todo está previsto, todo Dios sabe. Ve'areshut netuna puede ser el reshut, es como la red que está cubierta, la red de Dios, todo. Dios ve todo. Así como hoy en día podemos entenderlo muy fácil. Estados Unidos, por ejemplo, ven todo, entonces Dios muy fácil entender y captar que Él también ve todo, mucho más de ellos, ¿ok? Entonces, Él ve todo y todo está, nada se escapa. Uno no puede decir, mira, hoy voy a Zimbabue, hoy voy ahí no creo que Dios llegó. Dios está en todos lados. Ahí tienes que cumplir los mitzvot en cualquier lado, ¿ok? Dice, Echanut Ptuja, la tienda está abierta, cada uno puede comprar, puede pedir, puede agarrar. Dios da mucha abundancia a todos. Y Dios no cobra al momento, Dios te da tolerancia, tiene tolerancia. A Pinkas Patuach, el libro está abierto y todo está escrito, nadie se escapa. Dios se va a olvidar que me dio tanto. No se va a olvidar tampoco. Y todo lo que quieren, vienen. Vagabaim Machzirim Tamid, dice, y se van a agarrar, se van a cobrar de las personas con su conocimiento o sin su conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Dice que hay algo interesante. Cuando pasó lo que pasó con David Amelech, que pasó lo que pasó con Batsheva, y él mandó al esposo a la guerra y murió y agarró a la esposa, dice, ¿qué pasó? Llegó Natán Anaví con David Amelech y le dijo, mira, tengo un cuento para ti. Había un señor muy rico, tenía toda la plata del mundo, y el otro pobre, vivían vecinos. El pobre no tenía nada, menos un cordero. Esa es la única cosa que tenía el pobre. Y el rico tenía de todo. ¿Qué hizo el rico? Tenía envidia del cordero del pobre. En la noche lo mató. El pobre se quedó sin nada y murió. ¿Qué hay que hacer a este rico? Le preguntó Natán Anaví, el profeta, al rey David. ¿Qué dijo el rey David? Hay que matarlo a ese señor. Dijo, ¿sabes quién es ese señor, ese rico? Eres tú. Wow. Así le dijo a David Amelech. Esa persona, ese rico que mató al cordero, eres tú. Tú tenías de todo y agarraste a la mujer de él. Entonces ya explicamos lo que hizo David, que no pecó, que es otro asunto que ya lo vimos en las clases pasadas, pero el mensaje que sale de aquí, que cuando le preguntan a uno algo y él opina y finalmente es sobre un caso que él mismo lo hizo, no va a tener cómo excusar después y decir no, sí, no va a tener cómo. Entonces dice que también arriba no le van a decir a uno, mira, ese es tu castigo, no. Le van a preguntar, ¿qué harías tú si pasó eso? Si uno avergonzó a su amigo en público y eso, que su amigo siempre le dio el bien y él siempre le devolvió el mal, ¿qué lo hubieras hecho a esa persona? Yo lo había cortado eso, lo había pegado. Eres tú. Entonces, dice lo que uno midato, veshelom midato, ¿qué quiere decir? Con su conocimiento lo van a cobrar, que él mismo va a decir su castigo sobre otro caso, y sin su conocimiento que no va a saber que es sobre su caso. Y va a juzgar otro caso como si fuera otro, pero finalmente es de él. Dice, ve'akol metukal la seuda, dice aquí el Rabbi Ovadia min Bartanura, dice, todos, tzadikim, reshaim, todos al final tienen lugar
en el mundo venidero. Ok, aquí hay gente que dice la Mishnah, que dice el Talmud, que no tienen parte del mundo venidero. Entonces hay unas explicaciones que dicen, sí, el mundo venidero, que es el mundo de la recompensa, y eso no tiene parte, pero hay mundo de la eternidad, ahí todas las partes se juntan, ahí todos llegan a su solución. Al final, hay un proceso de limpieza, pero al final, el mundo de la eternidad, que es la última etapa de la eternidad, ahí todos van a estar. Y eso es lo que dice, todos van a estar. La pregunta es, ¿cuál es el proceso de la limpieza? ¿Ok? Seguimos. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, si no hay Torah, no hay Derech Eretz. Y si no hay Derech Eretz, no hay Torah. Hay Torah, valores uno con Dios, y hay Derech Eretz, uno con su prójimo. Tiene que tener siempre los dos, como dijimos antes. Si no hay Jochma, no hay Ira. Si no hay Ira, no hay Jochma. También hablamos. Hay que tener amor, temor, los dos. Si no hay Dat, no hay Binah. Si no hay Binah, no hay Dat. Dice, Dat es entender las cosas, conectar. Y Binah es deducir y entender cosas de la otra. Siempre tiene que tener las dos. Si no hay harina, no hay Torah. Hay que tener también la parte material. Hay que comer, hay que tener sustento para estudiar. Pero hay que también tener estudio para tener sustento. No hay que olvidar de eso. ¿Ok? Y eso es lo que ya hablamos antes sobre el árbol y las personas que uno tiene que tener y saber que la persona es como el árbol y por eso tiene que tener sus raíces. ¿Quién son los raíces? Parte es la historia. Nuestra historia es los raíces. Tiene que conectar tus raíces para tener muchas frutas y muchas cosas. Y tiene que ser con calor. El árbol necesita sol. Hay que transmitir con calor. Agua, mucha Torah. Hay que tener frutas porque si no hay frutas, entonces ¿para qué son? Entonces siempre el hombre fue comparado con el árbol y eso sabemos. Dice la última Mishnah de este capítulo, el tercer capítulo. Dice Rabbi Eliezer ben Chisma Omer, Kinin es los sacrificios del pollo, lo que trajeron cuando había dudas y eso. Upitrei Nida, dice también la Nida, de cuando estábamos hablando de la impuesta de la mujer, dice dudas en eso. En Gufei Alachot, es parte de las leyes. Dice Kufot vegimatriot. Astronomía, numerología, gimatria, todo eso muy bonito, pero como postre. Primero hay que tener la halajá, la ley, hay que tener la base y después puedes tener muchas cosas. Hay algo muy bonito ahí. Dice que Rabbi Eliezer, en el Talmud Orayot, en la hoja 10, dice que Rabbi Eliezer sabía calcular y saber cuántas gotas hay en el mar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Rabbi Eliezer sabía que cada gota que Dios puso tiene un significado, tiene su significado, por qué lo puso, por qué lo hizo. Entonces cada cosa tiene su significado y igual hay las leyes que tienen su importancia, aunque entiendes que no entiendes, que son dudas que uno dice, mira, ¿por qué la halajá llega y bajas a esos detalles tan pequeños? ¿Por qué es tan, general, por qué tanto, por qué? Dice no. Rabbi Eliezer entendió que incluso así como el mundo físico tiene significado en cada cosa, y así como entendemos hoy, si mandas un correo sin el .com no llega, entonces también la Torah, cada halajá es un código, cada cosa dice, la Torah tiene sus letras, una letra de la Torah falta, todo el Sefer no es kosher. Hay que tener la letra, ¿ok? Hay que tener todo. Por eso dice que no hay que olvidar ningún detalle halájico y cada cosa es importante, ¿ok? Dice, los sacrificios llegan para reconocer como los errores de alguna manera, y cuando hablamos de la impureza de la mujer, del asunto de Nidá, dice que es incluso gente que no judía reconocen que la mejor cosa para romper la rutina del matrimonio, porque ¿cuál es el peligro más grave de nuestra vida? Uno compra un carro nuevo, se emociona mucho, después de unos días se acostumbra y pierde la emoción. ¿Por qué? Por la rutina. La rutina te hace perder toda la emoción de la vida matrimonial, todo. Hay que saber cómo romper la rutina. La rutina diaria lo podemos romper. Tenemos Shabbat, tenemos estudios, tenemos fiestas diferentes, muchas cosas para romper la rutina del año. Y cómo romper la rutina en la casa para no sentir todo igual y acostumbrarse. Entonces hay leyes de nidá, hay tiempos que puedes estar con la señora, tiempos que no puedes estar. Y ese es una sabiduría, siempre le digo a los novios y eso, es una sabiduría que hay que agarrarlo con las dos manos. Eres religioso, sos religioso, no religioso, lo tienes que agarrar estas cosas porque te va a salvar la vida. Te va a dar un sentido que no vas a imaginar. ¿Cómo vas a renovar cada mes otra vez tu matrimonio? Otra vez sentir como nuevo, es un regalo.
Y eso es lo que dice aquí, hay que saber cómo también reconocer esas cosas y cómo disfrutar de esas cosas. No hacer las cosas nada más por temor o por obligación, sino también entender que atrás de eso siempre hay cosas que finalmente es para ti y lo puedes disfrutar. Nada más tienes que saber cómo disfrutarlo, pero hay y podemos siempre disfrutarlo y sacar de cada cosa su provecho. Hasta aquí va el tercer capítulo.